en este tu programa Jóvenes Caficultores, ¿verdad? Iniciamos con un curso más. Ya este es el curso número 4 del año, ¿cierto? Empezamos con calidad de café, sostenibilidad e innovación. Y bueno, Rosy, sí, el cuarto o el tercero. Ya estamos en el cuarto curso, o sea, En el cuarto. imagínense, aquí no paramos en jóvenes caficultores, así que vamos a continuar aprendiendo sobre este maravilloso rubro que es el café, ¿no? Y aquí traemos pues diferentes temas que ustedes saben que pues, son de mucha importancia para el tema de la caficultura. Claro, claro que sí, como bien lo dice Rosy, que no paramos, no nos detenemos, ¿verdad? En Jóvenes Caficultores estamos siempre con la adrenalina puesta en el conocimiento, queremos que usted aprenda más y bueno, para eso pues traemos conocimiento de punta, tecnología de punta, que estoy seguro que les va a servir muchísimo para este curso que estamos iniciando hoy, 10 de marzo, control regenerativo de plagas y enfermedades. Así que hoy es la inauguración del curso, lógicamente también vamos a tener una clase, ¿no? Que vamos a estar viendo más adelante. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a Jóvenes Caficultores, ¿verdad? Todos los que nos están enviando saludos ahí desde Panamá, desde Chiriquí, Panamá, tenemos muchos alumnos que siempre se están conectando a los diferentes cursos y nos están viendo también a través de las clases que ya quedan en diferido. Eh, para aquellos que de repente quieren ver algún curso del año pasado, algún tema de post cosecha y calidad de café, por ejemplo, ¿verdad? O cualquiera de los temas específicos, recuerde que pueden entrar a las páginas también de Jóvenes Caficultores en YouTube y pueden entrar a las páginas de Facebook Live. Ahí pueden encontrarnos. Y de paso, pues un saludo a los jóvenes de Facebook Live, a los jóvenes de YouTube, a los jóvenes también que nos miran a través de Telegram. Estamos conectados a más de 20 países a nivel mundial y estoy seguro que este curso también va a ser cardíaco. Así que pilas por ahí, ¿verdad? Tomen su cuaderno, hagan sus anotaciones porque venimos con todo. Control regenerativo de plagas y enfermedades. O sea que vamos evolucionando. Ya no solo es manejo integrado de plagas y enfermedades, Rocío, ahora vamos con un control regenerativo, ¿no? Que esos son dos pasos adelante en la tecnología. Es correcto, ingeniero. ¿Y por qué estamos ya ahora, como dice el ingeniero, tenemos que actualizarnos, ¿no? Los conocimientos cada día pues se van actualizando. Ahora ustedes saben que la agricultura regenerativa pues es un tema, ¿no? Que tenemos que hacerlo, ¿no? Pero y para eso tenemos que empezar a involucrar cada uno de estos temas que están relacionados con la caficultura, cómo se van relacionando con la agricultura regenerativa, lo que muchos productores estamos buscando llegar y nosotros pues también como facilitadores tenemos que traerles a ustedes pues todas esas nuevas tecnologías, esas nuevas formas que se están implementando para llegar a una agricultura regenerativa. Así es, claro que sí. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Tenemos ya alrededor, más de 200 jóvenes conectados en Zoom, ¿verdad? Estamos esperando también que se conecten los jóvenes. Ya tenemos varios también conectados en lo que es la plataforma de Facebook, también en YouTube. Un saludo a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Por acompañarnos siempre a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica. Gracias por permitirnos entrar hasta el calor de sus hogares y poder llevarles estas cápsulas de conocimiento. También nos acompaña por acá el ingeniero Brian Lara, ¿verdad? Que está por ahí detrás de cámara y pronto pues lo van a, nos va a estar compartiendo por ahí unas palabras. Así que sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a comenzar primero dando las palabras de parte de Fundación Conducafé. Si pasamos al siguiente slide, por favor, la siguiente filmina. Ok, palabras de bienvenida de parte de Fundación Conducafé. Es un honor para mí poder darlas, ¿verdad? Nosotros como Fundación Conducafé somos el ente que desarrollamos los proyectos de Nestlé, ¿no? Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes que es ejecutado por Fundación Conducafé, pero es un proyecto de Nestlé, ¿sí? Entonces, gracias jóvenes caficultores por estar con nosotros, para aquellos que vienen por primera vez, para que nos conozcan. También tenemos un aula móvil, ¿verdad? Que anda en todo Honduras, dando capacitaciones sobre calidad de café. Y ahí se habla mucho sobre análisis físico de café verde, tostaduría. Se habla mucho de barismo, ¿verdad? Y de catación también. Entonces ahí anda el máster Nelson Ramírez, psicólogo y barista. Ese hombre es un todólogo. Ese hombre es yo le digo que es un coffee lover, es un apasionado del café.
Es muy bueno, tiene muy buena pedagogía, sabe enseñar, ¿verdad? Y bueno, Jóvenes Caficultores se caracteriza por eso, por traer gente que trae esa pedagogía, ¿no? Porque pues nosotros nos especializamos en transferir información, aunque de repente pues no hacemos investigación, ¿no? Eso se cargan entes como Cenicafé, como el iCafé, como Sana Café. Nosotros extraemos información de las que ellos publican y la transferimos, porque al final de cuentas pues nuestro trabajo se llama especialistas en transferir tecnología. La idea es que ustedes puedan conocer tecnologías que se dan, que están ahorita de vanguardia y que puedan aplicarlas en las diferentes fincas, ¿verdad? Donde ustedes pues hacen sus, pues obviamente sus prácticas o sus labores de prácticas anuales. Bueno, esas son las palabras de bienvenida de parte de Fundación Conducafé, así que los dejo con el ingeniero Brian. Ingeniero. Hola, un gusto, jóvenes. La verdad que estamos alegres, ¿verdad?, de comenzar otro curso más, alegres y motivados, ¿verdad?, con cómo va evolucionando la caficultura, ¿verdad? Aquí con parte de Nestlé y de la parte de la Fundación Conducafé, pues seguimos, ¿verdad?, queriendo y aprovechando todo ese conocimiento que va surgiendo para poderlo transmitir a ustedes. Y pues les vamos a presentar un poco, ¿verdad?, de todo el personal que está detrás de cada curso, de todas las personas, ¿verdad?, que hacen posible que podamos llegar a cada uno de sus hogares. La verdad que es un grupo grande, ¿verdad? Tenemos a don Orlando García, el gerente regional, ¿verdad?, de Agricultura Sostenible por parte de Nestlé en toda Latinoamérica, que es el apoyo, ¿verdad?, el cual es también parte de todo este conocimiento que se está transfiriendo a ustedes. Tenemos a Ivar Peterson, que es el encargado el gerente de Nestlé, ¿verdad?, aquí en Honduras, el cual también es un apoyo valioso para nosotros. El ingeniero Julio Hernández, ¿verdad?, que es el coordinador del proyecto de jóvenes caficultores aquí en la Fundación Conducafé, que pues ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ya han visto de toda la experiencia que tiene él en este rubro del café y la facilidad para poderles transmitir todo ese conocimiento. Tenemos al ingeniero Myron Mejía también, el encargado de los servicios agropecuarios de Nestlé Honduras, el cual también, ¿verdad? Él es el apoyo en campo, tanto aquí, ¿verdad?, detrás de los cursos, para poderles transmitir todo ese conocimiento, ¿verdad? Y evaluar también todas esas cosas, palabras y todo lo que estamos diciendo para que ustedes queden, ¿verdad?, y puedan tener ese conocimiento ya un poco más sintetizado para poderlo transmitir más fácilmente. Tenemos a la licenciada Miriam Canales, nuestra directora de proyectos, ¿verdad?, en la Fundación Conducafé, la cual también, ¿verdad?, es un pilar para podernos motivar a nosotros, para poder ir innovando, para sacar nuevas ideas, para hacer toda esta dinámica, ¿verdad?, que los cuales los jóvenes caficultores son partícipes. Tenemos a la licenciada Linda también, la encargada, ¿verdad?, de los asuntos corporativos de Nestlé en Honduras, también un apoyo, ¿verdad?, aquí para poder transmitir todo este conocimiento. Y principal, ¿verdad?, el gerente, al ingeniero Teren Fouchet, el cual es el ingeniero agrónomo y máster en la calidad del café, el presidente de la Fundación Conducafé, ¿verdad? Y parte también de la exportadora Conducafé, la cual gracias a ello, ¿verdad?, nosotros podemos llegar a ustedes en cuanto a todo el recurso, ¿verdad?, que se necesitan para poder transmitir estas clases y hacer, ¿verdad?, que cada tarde, cada noche, ¿verdad?, podamos llegar a cada uno de sus hogares. Así que le mostramos un poco, ¿verdad?, de todas las personas que están detrás de este gran proyecto de jóvenes caficultores y la cual, ¿verdad?, también los que aparecemos en pantalla eh, por ratos también acompañándolos para poder transmitir ese conocimiento a ustedes. Bueno, muchas gracias, ingeniero Brian. Bueno, Brian nos va a estar acompañando también en una clase, ¿verdad?, que se va a impartir el día de mañana, control de la broca del café, manejo integrado de la broca del café. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el contenido del curso. ¿Qué trae este curso, no? Porque usted me dice, bueno, nosotros estuvimos en el curso de manejo integrado. ¿Qué es lo que trae este curso? ¿Cuál es la diferencia que hace este curso con el curso del año pasado? Si usted lo recuerda o se va a nuestro historial de cursos, ¿verdad? En YouTube o en Facebook, usted va a encontrar que el curso anterior se llama Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, en el cual teníamos una clase como Manejo Integrado de Plagas, Manejo Integrado de Enfermedades. En este caso, vamos a hablar específicamente de la plaga de mayor importancia económica y vamos a hablar específicamente de la enfermedad de mayor importancia económica. Vamos a iniciar, por ejemplo, el día de hoy con la clase de inauguración, plecas generalidades del control regenerativo de plagas y enfermedades, ¿no? Nos van a estar enseñando acá sobre algunos conceptos, algunas definiciones. Vamos a aprender un poquito
digamos, de cosas generales sobre el tema de plagas y enfermedades. Van a conocer las diferentes plagas de importancia económica, las de menor importancia económica, los tipos de control generales que se van a estar utilizando. El día de mañana, como les venía mencionando, ¿verdad? El ingeniero Brian nos va a traer la clase Manejo Integrado de la Broca del Café. Jóvenes, cualquier duda que tengan acerca de la broca, digamos, manejo integrado de la broca, todo lo que es, digamos, prácticas que tal vez son innovadoras, que se están utilizando de un tiempo para acá, desde el punto de vista regenerativo, que tienen que ver las certificaciones con el control químico de la broca, que tiene que ver el control biológico, ¿verdad? O los entomopatógenos con lo que es la plaga de la broca. Entonces, todo esto ustedes van a conocer cuáles son las etapas del ciclo biológico de la broca, cuáles son las etapas de control, ¿verdad? Qué tiene que ver la floración con lo que es el ciclo biológico de la broca, qué momento se debe controlar, posición A, posición B, posición C. Todo eso lo van a ver el día de mañana. Así que pilas, tomen una libreta, su lápiz tinta o su lápiz carbón y hacer sus diferentes anotaciones. Es más, se los anticipo, vayan investigando para que hagan preguntas, ¿verdad? El chat va a estar disponible para que ustedes puedan consultar lo que quieran. Y como hay que ser justos, entonces después me borbandean a mí, ya con la clase número 3, el día miércoles, yo voy a estar hablando sobre manejo integrado de la roya del café. Anteriormente dábamos la clase de manejo integrado de las enfermedades del cultivo de café, ¿verdad? O enfermedades de importancia económica en el cultivo de café. Hoy vamos a hablar específicamente de la roya. Al igual que la broca, vamos a estar viendo sobre ciclo biológico, momento óptimo de aplicación de los productos, cuándo debo tomar en cuenta un calendario de floración, cuál es el momento oportuno para hacer una aplicación, qué tipo de muestreo se debe realizar, ¿verdad? Qué tipo de controladores se debe hacer una aplicación química junto con una aplicación biológica, eh, qué productos botánicos existen para este tipo de control, si es que existen, si no existen, pues cuáles son las opciones más viables, qué productos, qué moléculas se pueden utilizar, qué moléculas están relacionadas con las diferentes normativas. Todo eso lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Creería yo que vamos a trastocar también algún tema ahí de tema de A resistencia, de A virulencia, ¿verdad? Tanto de las royas, diferentes razas de royas, junto con las resistencias que pueden estar presentando algunas variedades de café mejoradas o algunos híbridos por ahí. Entonces, vamos a tratar de ahondar un poquito, ¿verdad? Y traigan las preguntas que ustedes consideren que más se adaptan a la problemática que presentan en su finca para que podamos ayudarles a resolverla, ¿cierto? Lo que es el día viernes, el día jueves, vamos a tener la clase de manejo integrado de malezas, ¿verdad? Esa clase pues va a estar siendo impartida también por parte de nuestro staff de jóvenes caficultores, donde se les va a enseñar cuál es el manejo integrado de malezas que se debe estar teniendo hoy en día, porque ya no le llamamos maleza, sino que ahora le llamamos cobertura viva, ¿no? Tenemos que aprender un poquito sobre todas estas actualizaciones que se están dando, ¿verdad? Con el tema regenerativo. Ya el día número 5, o sea, el próximo viernes, vamos a tener una clase fenomenal. Traemos un invitado de lujo desde la Universidad Air de Costa Rica, profesor de nuestra compañera Rosy Rodesno, ¿verdad? Nos va a estar dando la clase de control biológico de plagas y enfermedades. Aquí sí pregunten todo lo que quieran sobre el control biológico, hongos antagónicos, ¿verdad? Lo que son entomopatógenos. También creería yo que van a estar tocando con algunos parasitoides ahí, algún temita sobre esto. Entonces, traigan todas las preguntas que quieran. Aquí se van a estar contestando. Y ya el último día, el próximo lunes, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre equipo de protección personal y uso de agroquímicos. Este tema es para poder concatenar toda la información relacionada al tema de moléculas, porque hay normativas que ya no nos permiten el uso de algunos de estos productos que son, digamos, etiquetas rojas, etiquetas azules, amarillas, que quizás algunos de estos productos ya no están dentro del mercado eh, del café porque ya las certificaciones están como sacándolo, ¿verdad? Entonces ya no deberíamos usarlo. Y se va a hablar un poquito más a fondo de cómo un equipo de protección personal puede salvarle la vida a usted y puede salvarle la vida a sus hijos, porque muchos de los productores
hacen aplicaciones de productos, ¿verdad? Llevan a sus hijos o sus esposas, están lavando este tipo de indumentaria y al final, como no hay un buen manejo, ¿verdad? De estos productos, entonces hay una contaminación y eso pues repercute en enfermedades, puede ser un cáncer o algunas enfermedades que al final terminan causándole quizás en algunos casos, ¿verdad? La muerte, ¿no? Entonces, en casos extremos, ya se han dado muchos casos y queremos evitar eso. Así que aquí en Jóvenes Caficultores les vamos a enseñar cuál es el uso correcto, ¿verdad? Del equipo de protección personal y cómo se debe manipular correctamente los agroquímicos, ¿verdad? Aquí está el número de teléfono de Jóvenes Caficultores, 3168-5203, y puede escribirnos, ¿verdad? A este número de teléfono. Nosotros vamos a estarle contestando. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente, ¿verdad? Ahorita pues vamos a dejar a nuestra compañera, nuestra colega ingeniera agrónoma Rosy Amalia. Ella trae la clase del día de hoy. Ingeniera Rosy, sus alumnos le esperan. Son todos oídos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Julio, por esta introducción, ¿no? Y como ya el ingeniero Julio les mencionó, vamos a tener estas 6 clases, ¿no? Con la idea de traer esos nuevos conocimientos para usted. Pues todo este esfuerzo que nosotros hacemos es en pro de la caficultura. Sabemos todos los desafíos, ¿no? Que tiene la caficultura por el cambio climático, porque la producción pues ha disminuido, ¿no? Todo va relacionado con el cambio climático, entonces tenemos que enfocarnos de cómo tener una agricultura más resiliente, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues adoptando prácticas que nos permitan llegar a tener una agricultura resiliente y pues enfocado también en la agricultura regenerativa, como yo se los mencioné. Antes de continuar con la clase, yo quiero decirle a los jóvenes que están aquí y que estuvieron en el curso de introducción a la caficultura, sé que muchos han estado escribiendo porque no les llegó el certificado. Estamos revisando todo lo que pasó, entonces ténganme un poquito de paciencia y ahí los voy a ir atendiendo pues poco a poco, pero si les va a llegar el certificado, pues si ustedes cumplieron con los requisitos para obtener el certificado. Así que ahí me tienen un poquito de paciencia y ahí los vamos a ir atendiendo. Y bueno, y sin más preámbulos, vamos a continuar. Esto ya el ingeniero Julio pues ya les explicó que más o menos se va a ver en cada clase, entonces yo creo que pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hoy vamos a ver generalidades del control regenerativo de plagas y enfermedades. Entonces, ¿qué puntos vamos a ver aquí? Vamos a ver cuál es el enfoque de la agricultura regenerativa y cómo el manejo o el control de plagas y enfermedades pues se relaciona, ¿no? con esta agricultura regenerativa que es pues hacia donde estamos apuntando los cañones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Siempre cuando nosotros tenemos un plan de acción, tenemos que plantearnos objetivos, ¿no? Porque si no tenemos objetivos claros, pues va a ser difícil pues abordar o cumplir las metas propuestas. Entonces, conocer los enfoques de la agricultura regenerativa, identificar las prácticas regenerativas de mayor impacto e identificar plagas y enfermedades de importancia económica en el cultivo de café. En este caso sé que hay aquí tenemos jóvenes de muchos países, tenemos jóvenes de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de República Dominicana, de Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala, y pues tenemos zonas cafetaleras diferentes, ¿no? Por ejemplo, no podemos comparar la zona cafetalera de Centroamérica con América del Sur, ¿no? Porque tenemos un clima un poco diferente y algunas plagas no son las mismas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la broca se ha reportado en la mayoría de países productores, por no decir en todos los países productores de café. Además de eso, vamos a familiarizarnos con los diferentes métodos de control. Ahí va a ser incluyendo el control agronómico, cultural, biológico y químico, entre otros. Entonces vamos a conocer eso porque muchas veces pensamos solo en el químico, ¿no? Pero ahora con este nuevo enfoque de agricultura regenerativa tenemos que poder tener mayor panorama, ¿no? Mayores opciones para poder controlar las plagas, ¿no? Porque al final pues no queremos perder nuestra producción, entonces siempre tenemos que hacer un control, pero ya no teniendo como prioridad el control químico, sino viendo otras opciones. Entonces hoy vamos a ver los diferentes controles que hay y vamos a conocer las plagas.
Y bueno, entrando un poco en el tema de agricultura regenerativa, han habido como muchas definiciones de este tema, debido pues que es un tema que relativamente nuevo se introdujo, no teníamos en un principio agricultura orgánica y agricultura convencional. Entonces muchos expertos, pues algunos expertos decían que la agricultura regenerativa primero había que pasar por agricultura orgánica para luego llegar a la agricultura regenerativa, ¿no? Era como la opinión pues, de algunos expertos. En cambio, otros expertos dicen que la agricultura regenerativa es un balance, ¿no? Tiene que estar en el medio, ni dependiendo de lo orgánico, ni dependiendo de lo convencional. Y bueno, desde mi punto de vista y lo que yo he visto en campo, también, ¿no? La agricultura regenerativa es ese balance, ¿no? Ese equilibrio, cómo funciona la naturaleza. Ustedes se han dado cuenta que la naturaleza, pues, funciona como un equilibrio. Entonces, pues, la agricultura regenerativa debe buscar ese equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la agricultura regenerativa? Usar lo mejor de agricultura convencional, lo mejor de agricultura orgánica y tener eso. Pero según la FAO, ¿qué es la agricultura regenerativa? Pues básicamente es que los sistemas se vuelvan regenerativos teniendo un enfoque en el agua, entonces que tengamos calidad y suficiencia de agua y enfocándose en el suelo, o sea, que podamos adaptarnos a la resiliencia climática. Entonces, ¿qué tenemos que adaptarnos a los cambios que se están viendo por el clima. Tenemos que pues conservar la biodiversidad, los recursos naturales y aumentar la producción. Esa es una definición según la FAO, ¿no? Entonces, como les digo, puede ser que hay otros entes que tienen otras definiciones como un poquito diferentes, pero sí, esa definición sí está enfocada en la regeneración del suelo, el agua. Entonces, a continuación vamos a ver cuáles son los 4 pilares más importantes de la agricultura regenerativa. Bueno, entonces estos son los enfoques. El número 1, salud del suelo. Entonces, ¿qué buscamos en salud del suelo? Antes solo se veía la parte química, luego entró la física, pero había mucho enfoque en la parte química, ¿no? Que la parte química lo vimos en el curso anterior un poco, que es toda la parte de minerales y nutrientes en el suelo. Entonces, y se había dejado de un lado como la parte biológica, pero pues en temas de estudio y viendo cómo se comporta el suelo y cuál es la relación que tienen los microorganismos con la parte química y la parte física, que incluye lo que es la estructura del suelo, la porosidad y demás. Entonces empezó pues ya a tomar más en cuenta la parte biológica. Ya ahorita en algunos lugares pues ya hay laboratorios especializados que pues pueden medir la parte biológica, ¿no? Que son colonias formadoras de microorganismos. Entonces buscamos pues mejorar esas 3 propiedades, ¿no? Biológicas, químicas y físicas, ¿no? Que al final estas propiedades tienen ese impacto directo con la fertilidad del suelo. Entonces, si tenemos un suelo que es fértil, pues vamos a tener mejores producciones, ¿no? Pero si tenemos un suelo que está en un desbalance, ¿no? Es decir, que la parte química está saturada, entonces no vamos a poder tener la parte biológica pues tan desarrollada, ¿no? Porque va a ser como esa competencia, ¿no? De lo químico y no va a dejar que el biológico crezca. Entonces tenemos que buscar como ese balance también, ¿no? Para tener una salud del suelo y por ende pues eso va a mejorar mi producción y posiblemente pues el tema de los costos, entonces voy a reducir el costo. Si yo logro en una finca reducir costos, pues eso al final se traduce en utilidades. Y bueno, como segundo punto tenemos el tema de la biodiversidad. Entonces aquí en la biodiversidad pues hay diferentes formas como se puede aumentar la biodiversidad. Hay fincas que están implementando corredores biológicos, tanto como en coberturas, ¿no? Que ahí pues lo que vamos a tener es un incremento de insectos benéficos. Entonces eso también nos ayuda pues a que haya controles naturales, ¿no? Que haya como ese equilibrio de que si tengo una mariquita, pues ese es controlador de alguna plaga. Entonces hay como ese equilibrio. Entonces también tengo que aumentar la biodiversidad. Y ese también, el tema de la biodiversidad, pues me permite aumentando la materia orgánica. Al final, la materia orgánica lo que me hace en el suelo es que mejora una estructura, ¿no?
Entonces, si yo tengo una buena estructura, pues también voy a tener una mejor asimilación las raíces van a poder crecer más libremente, por así decirlo, no en un suelo compactado. Y también la materia orgánica me ayuda pues a que las plantas puedan absorber más los nutrientes, ya que la materia orgánica también ayuda a que haya alguna liberación de nutrientes. Y bueno, como tercer punto, tenemos la salud del agua. Entonces aquí se está enfocando pues en el tipo de insumos que se usan, ¿no? Sabemos que pues el uso excesivo de químicos o productos sintéticos pues al final afecta el suelo, afecta el agua, afecta el aire en general. Entonces sí, también se busca esa parte de tener pues calidad y suficiencia de agua, ¿no? Sabemos que en algunas regiones quizás pues el riego en café no es como tan necesario. Si hay algunas fincas en Costa Rica, yo conocí algunas que sí están implementando el riego porque ya pues ellos con el riego definen la floración, ¿no? Entonces, estresan la planta o los 100 días de estrés que necesita la planta para inducir floración y de ahí riego. Entonces ya ellos controlan la floración y eso también les permite tener una floración. Pero yo sé que eso es como un 0,1% de las fincas que usa riego. Pero este enfoque de agricultura regenerativa también lo está viendo pues por la parte de consumo de agua, ¿no? Como tal. O sea, el agua, sabemos que el agua es vida. Entonces, si no tenemos agua, pues igual nosotros tampoco podemos vivir, ¿no? Entonces el agua es indispensable. Y luego tenemos como cuarto enfoque, no menos importante, el secuestro de carbono, ¿no? Entonces aquí se busca algo de descarbonización de la atmósfera, por así decirlo, o o sea, sabemos que estamos produciendo más CO2 de lo que se debería. Entonces, este tipo de secuestro de carbono, pues busca reducir o nivelar esos niveles de CO2 que tenemos en la atmósfera. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo es eso? Bueno, con plantaciones forestales, ¿no? Con no hacer deforestación. Por eso, pues ahora han visto que hay nuevas para exportar, ¿no? Ahora ahí vienen, por ejemplo, el Pacto Verde que no se puede exportar hasta cierta época no se puede exportar un café que esté sembrado, donde hubo deforestación, entonces, o donde hay deforestación porque la Unión Europea pues no va a comprar ese café. Entonces, todo eso, ¿por qué lo están haciendo ellos? Porque también pues necesitan o sea, están buscando estos enfoques de la agricultura regenerativa, cómo cumplirlos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las prácticas de la agricultura regenerativa? Aquí hay, bueno, les quise colocar como algunas de las prácticas. Y bueno, como les dije, hay diferentes actores en este tema de agricultura regenerativa que han hecho investigación, que han llegado a sus conclusiones. Aquí tenemos el ANACAFé. El ANACAFé es como el CENICAFé de Colombia, como el ICAFé de Honduras, es en Guatemala, ANACAFé. Pues es como un centro de investigación en temas relacionados al café, ¿no? Y pues ellos en el 2023 hicieron un estudio y pues determinaron algunas prácticas de la agricultura regenerativa. Entonces tenemos como labranza mínima, minimizar los insumos, mantener el suelo cubierto, entonces aumentar la diversidad de los cultivos, el compost, áreas de conservación, integración de ganadería y cultivos, retención de agua y cosecha de lluvia. Aquí tenemos diferentes prácticas. Ahora yo quiero preguntarles, de estas prácticas, para este curso, ¿cuáles se relacionan con el control regenerativo de plagas? Entonces yo los leo en los comentarios y yo quiero que me digan ustedes, ok, aquí tenemos estas prácticas, la que más se relaciona o la que más nos va a permitir pues llegar a una agricultura regenerativa en temas de control de plagas, ¿cuál es? Entonces sí me gustaría pues que si alguien pues lo conoce, lo puede escribir en el chat y ahí lo vamos a estar viendo. Bueno, ahí dice Juan Sebastián, compost y control de plagas, diversidad de cultivos, suelo cubierto, labranza. Vean, muchas de estas prácticas están relacionadas porque en el tema de minimizar los insumos,
Esto no significa que yo voy a dejar de fertilizar, sino que yo tengo que hacer una fertilización, una aplicación de insumos más razonable, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque mi enfoque pues también es productividad, ¿no? Entonces no puedo decir, no, ya no voy a aplicar fertilizante, no. Lo que tengo que hacer es tener ese balance, ¿no? ¿Y cómo logro tener un balance o sea, ven que estas prácticas muchas están relacionadas con el suelo, ¿no? Entonces, en el suelo que tengo que tener cobertura, todas esas prácticas de una u otra forma se van relacionando con las plagas, porque si yo al final tengo un suelo bien nutrido, tengo una planta nutrida, tengo una planta resistente, ¿no? O sea, tengo una planta que va a resistir más ese ataque de plagas o enfermedades y no va a expresar como esos signos, esos síntomas. Entonces, si no tengo ese ataque severo de plagas y enfermedades, pues obviamente no se me va a caer no se me va a caer la producción. Entonces, la diversidad de cultivos, esa es una práctica muy importante para este tema, porque así yo tengo si en el café también se puede diversificar cultivos, o sea, por ejemplo, yo estuve trabajando en una finca donde cuando el café estaba en plantilla, sembraban pues cultivos de ciclo corto, ¿no? Cultivos anuales que le llaman, como maíz, calabaza, frijol. Entonces se plantaba eso más que todo en las plantillas, ¿no? Porque por el dosel del café pues llega un momento donde ya se cierra y ya tenemos completamente cubierto el área donde se siembra. Y un suelo cubierto, pues es un suelo con cobertura. ¿Qué tipo de cobertura tenemos? Puede ser una cobertura viva, el ingeniero Julio les mencionó de una clase que vamos a tener el jueves, que es control de maleza, ¿no? Pero que ahora ya no son malezas, sino que son coberturas vivas. Y hay otros tipos de cobertura, puede ser materia orgánica, puede ser cobertura, con mulch que le llaman. Entonces, todos esos son tipos de cobertura que al final le sirven al suelo. ¿Por qué? Mejora la estructura, no tenemos una lixiviación, ¿no? O una erosión, ya sea por el agua o por el viento, ¿no? Porque tenemos ese manto en el suelo cubierto. Y bueno, continuamos con la siguiente. Ok, y ya para entrar al manejo integrado de plagas, entonces tenemos que ver cuáles son las acciones que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una plaga o una enfermedad. Esto aplica también para enfermedades, ¿no? Muchas veces, no sé, vamos a la finca y entramos y hay una zona que está muy infectada, ¿no? O sea, puede ser de broca o puede ser de una enfermedad roya, por ejemplo. Y vemos que una parte está muy infectada, ¿no? Pero no, quizás por temas de tiempo o porque ya ahí nos asustamos, no seguimos recorriendo la finca y solo nos quedamos con esa partecita, ¿no? Donde sí estaba infectado. Y tomamos la decisión de que tenemos que aplicar químico en todo el lote, en toda la parcela o en toda la finca. Y no debería ser así. Antes de yo tomar una decisión de aplicación, yo tengo que seguir pues un protocolo, ¿no? Primero pues identificar la plaga o la enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué plaga me está afectando? ¿Qué enfermedad? O muchas veces también pasa, es que yo voy a la finca y veo como algunos síntomas ahí, no sé, que hay necrosis o que la planta está marchita, débil y no, pero no voy más allá e investigo por qué realmente, o sea, si es por una plaga, si es deficiencia, ¿no? Entonces tengo que, pues, ser un poco más detallado, ¿no? Entonces, de ver qué funciona. Yo sé que, pues, en las fincas hay mucho trabajo, pero tenemos que hacer eso para poder seguir manteniendo una caficultura, ¿no? Porque si no hacemos buenas prácticas ahorita, pues ya después ya no va a ser posible, ¿no? Porque pues en las áreas cultivables para el café ya estamos perdiendo muchas zonas donde antes se cultivaba y ahora no, y es por todas estas prácticas que hemos hecho durante todos estos años que hemos producido café. Entonces, continuando, tenemos que identificar la plaga, la anterior, de Brian, gracias. Identificar la plaga, clasificar la plaga, establecer las fases de desarrollo, porque es importante establecer las fases de desarrollo, porque hay productos o hay formas o hay controles que no los puedo aplicar si la plaga está en adulto o
la plaga pues es una ninfa o está en desarrollo. Entonces hay diferentes tipos de controles que yo puedo hacer según la etapa de la plaga. Establecer la población de la plaga. Aquí es importante porque pues no todas las, puede ser que en algunas plagas, si tengo, no sé, una incidencia de 10%, puede ser que algunas solo necesite una incidencia de 5% para hacer un control, ¿no? Entonces tengo que establecer cuál es la población de la plaga. Luego, definir las herramientas a utilizar. Aquí, pues, qué tipo qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer para el control de esa plaga? Evaluar el impacto, ¿no? Evaluar la contaminación y relación beneficio-costo. Que este es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si realmente esa plaga me va a causar un daño o pérdidas en mi producción o realmente, pues, mejor dejarla o me va a salir más caro hacer un control. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de control. Estos dos slides es el manual de agricultura sostenible del ICAFE. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de controles. Control natural, pues ese es como que no hay intervención del humano, ¿no? Se hace por el mismo equilibrio de la naturaleza. Entonces tenemos un control natural. Tenemos un control biológico que aquí pues es con microorganismos naturales, pero sí aquí ya hay una intervención humana, que es decir, que el humano los introduce en la plantación con el fin de controlar esa plaga. El control reproductivo, aquí está pues relacionado a afectar a uno, ya sea el macho o la hembra de la plaga. Control etológico, control legal, control físico, mecánico, control biocida, que es es el mismo control químico. También tenemos el control cultural, pues que se engloba todas las prácticas que usted como productor hace en su finca, ¿no? Que al final, pues, cada una de las prácticas que se hacen repercuten en algo, ¿no? Entonces, sí es importante saber ese tipo de prácticas. ¿Y por qué les muestro los tipos de control? Porque yo les dije que muchas veces, ¿no? Cuando queríamos controlar una plaga, pues solo pensábamos en la parte química, ¿no? Y ahora pues tenemos diferentes controles que podemos aplicar. Claramente, ¿no? Va a tener que ver mucho la incidencia de la plaga. Siguiente, por favor. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre las plagas de importancia económica en el cultivo de café. Bueno, tenemos como primera la broca, ¿no? Que es, como yo les mencioné antes, es una plaga pues que está en la mayoría de países productores de café. Yo no voy a entrar mucho en este tema de la broca porque mañana vamos a tener esa clase donde se va a enfocar solo en la broca. ¿Y por qué nos vamos a enfocar solo en la broca? Por lo mismo, ¿no? Por la importancia económica que tiene esta plaga en la industria del café. Entonces, vamos a tener una clase específicamente para la broca. Así que mañana todas las preguntas relacionadas al control de broca, de diferentes controles, mañana lo pueden traer. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos una lista de plagas de importancia económica. Yo quiero que ustedes me digan en sus países o en sus zonas de cultivos cuál plaga es la de mayor importancia. Es decir, que los productores ven esa plaga y dicen, tenemos que aplicar, tenemos que hacer un control. Entonces, aquí tenemos una lista y bueno, son algunas plagas que se han reportado en algunos países, pero puede ser de que aquí yo no tenga algún país y sí hay en ese país. Entonces, en los comentarios pues, pueden decir las plagas. Ahorita las plagas y luego más adelantito vemos las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, la broca, que en Honduras y en Centroamérica es pues la plaga de mayor importancia. Luego tenemos el grillo indiano, minador de la soja, adbarrenador del tallo, nematos, cochinillas harinosas y arañita roja. Es posible que en esta lista me falten otras plagas, pero bueno, no, en Honduras no son de importancia económica, pero si ustedes tienen otras plagas, pues en los comentarios pueden poner cuál es la de mayor importancia. Y también me gustaría que pongan la plaga de mayor importancia y de dónde, ¿no? Que sí. Ok, si la broca, ok, pues escribe broca de Colombia, ¿no? Entonces, para también tener una idea y ver
en otros países, pues si la broca también sigue teniendo esa importancia económica y pues que es tan perjudicial para el café, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les vamos a presentar un poco de cuáles son los daños que causa cada una de esas plagas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grillo indiano del café. ¿Qué es lo que hacen estos? Estos grillos, estos bichillos, lo que hacen es perforar el tallo del café, ¿no? Para ovopositar, ¿no? Entonces ahí ponen sus huevos. Entonces al final, pues lo que ocasionan es que la planta se debilite, ¿no? Y también que pues hayan heridas para que ingresen otro tipo de microorganismos pues que no son benéficos. Entonces, pues es un problema, ¿no? Aquí en Honduras es un problema en algunas zonas cafetaleras. Y bueno, ¿cuál es algunos de los controles que tenemos? Tenemos control etológico, que puede ser trampas con agua y melaza, entonces se ponen en unos tarros y es por lo dulce de la melaza, pues es atraído y quedan atrapados ahí en la trampa. Y en la parte biológica tenemos la opción de usar un parasitoide, ¿no? Que lo que hace es parasitar la larva del bicho. Entonces aquí tenemos un agmopolinema y en la parte química podemos usar un lufenurón 50% más profenofos al 50%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el minador de la hoja. Este causa en el café, causa daño en el estado larvario, no en el adulto, no es en el estado de larva cuando hace el daño en la hoja. Vemos que lo que hace es que este gusano está como entre la cutícula de la hoja y va comiéndose la savia, pues de la hoja causando necrosis, ¿no? Como lo vemos aquí. Y bueno, vean, ¿qué pasa con esto? Que una sola larva puede consumir entre 1 y a 2 centímetros de área foliar. Imagínense, si tenemos una plaga demasiado alta de eso, entonces vamos a tener pues una severidad alta. Entonces es importante pues también conocer este tipo de plagas y qué tanta afectación puede tener. ¿Y en qué lugares se da más esto? En plantaciones que están a pleno sol. Entonces, por eso el control cultural nos dice que tenemos que hacer un manejo adecuado de tejidos, ¿no? Pueden ser podas, recepas, y hay diferentes tipos de poda, ¿no? Que podemos hacer, y una buena nutrición, porque esto pues nos va a permitir tener una resistencia o una tolerancia a este tipo de plagas, porque la planta pues va a estar fuerte, no va a estar bien alimentada, entonces esto nos pide. Y la buena nutrición pues es recomendable tener con el tema de calcio, ¿no? Una buena aplicación de calcio, obviamente conforme a cómo lo demande la planta, pero porque esto nos permite tener una cutícula más fuerte, ¿no? Entonces eso nos va a permitir pues que la planta sea más tolerante. Y el tema de la regulación de sombra. Es importante porque pues esta plaga ataca más cuando las plantaciones están a pleno sol. Y bueno, aquí en el control, para aplicar un control químico, sí es importante que el umbral económico sea de 15 o más larvas vivas en una muestra de 100 hojas. Y esto pues sacado en un cuarto de manzana. Entonces, ven que aquí ya tenemos, para poder aplicar un químico, pues tenemos que tener un umbral económico, ¿no? Entonces, que sea razonable, ¿no? Si encontramos cinco larvas en nuestra muestra de 100 hojas, pues no es necesario aplicar un químico. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos el barrenador del tallo. ¿Qué es lo que hacen este barrenador? Igual, rompen el tejido y muchas veces lo que vemos es como un tipo de aserrín, ¿no? En las plantas afectadas, pues vemos como en la base de la planta, pues vemos como aserrín. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace o qué provoca este efecto que hace este bichillo? Pues lo que hace es que retrasa, ¿no? El crecimiento de las plantas, obviamente las debilita porque ya es como que igual eso permite que ingresen otro tipo de infecciones, otro tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, si retrasa el crecimiento y posteriormente pues puede ocasionar la muerte de la planta. Entonces, ¿no? Para identificar esta plaga, entonces una de las formas que vamos a ver
como ese aserrín que aparece ahí en la primera foto, ¿no? Que aparece ahí como al par de la planta. Y bueno, este es el bichillo, ¿no? En adulto, pero ven que donde hace pues el efecto es en esa etapa, la verdad. Y el control, bueno, tenemos diferentes controles. Cultural, ¿no? Es las prácticas que hace, poder eliminar los árboles secos, los marchitos o los improductivos, ¿no? Y también, si tenemos plantas marchitas, una forma de corroborar o de ver si es por esta plaga, pues es revisando, ¿no? Esa área si tiene perforaciones, ¿no? Entonces ahí si tiene perforaciones, pues sí vamos a saber que fue por este bicho. Pero si no tiene, puede ser que haya sido otra la causa de la marchitez, ¿no? Entonces sí es importante. Y en el tema de biológicos tenemos un producto que se llama Basan y bueno, ¿qué hace esto? Elimina las larvas. Entonces este va aplicado directamente a las larvas. Y en el químico, ya si la incidencia pues supera el umbral económico, podemos usar un novalurón al 9,34%. Siguiente. Bueno, aquí tenemos nematos. Nematos también causan bastante daño y con el tema de los nematos es que como atacan las raíces, ¿no? Entonces es más difícil pues de poder verlos, pero sí podemos ver algunos síntomas en las plantas, ¿no? Entonces ellos van a atacar las raíces, entonces van a provocar una clorosis en las raíces y también van a provocar este tipo de formas en las raíces, ¿no? Entonces, si tenemos esto, las plantas que fijan nitrógeno, ¿no? También lo tienen, pero es diferente. Estas agallas son diferentes, ¿no? En las plantas que fijan nitrógeno, ¿no? Entonces, en el café vamos a tener este tipo de agallas. Si ustedes ven una planta que está pues ya como decaída, algunas plantas lo que hacen es que se volcan, ¿no? O sea, están en plantilla y pues se volcan. Entonces ustedes la arrancan y ven las raíces y tienen este problema de agallas, entonces sí es que en esa finca pues están teniendo problemas de nematos. Y bueno, el control genético, uno de los controles es el genético, ¿no? Que esto pues es usar variedades de café que sean resistentes o sean tolerantes al ataque de nematos. Aquí en Honduras tenemos ahorita una variedad que pues fue diseñada, por así decirlo, para resistir a los nematos, que es el Parainema. Entonces, eso también, ¿no? Al momento que nosotros seleccionemos una variedad es importante, pues, ver diferentes aspectos, ¿no? De producción, calidad y también el tema de resistencia a plagas y enfermedades. Y también tenemos el biológico, que podemos usar Beauveria bassiana, Metarrhizium, y un químico podemos usar un Fluoxfoam. Pero esos, ven que el químico yo siempre se los estoy poniendo al final, es como mi última opción. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos las cochinillas harinosas. En Colombia, bueno, esto es del cenicafé. En Colombia sí, esto puede causar pues grandes problemas, ¿no? En el tema de café. Y bueno, aquí tenemos diferentes variedades de esta cochinilla. Y aquí nada más para que se ilustre. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué daños causa esta cochinilla? Se alimentan de la savia de las raíces, causando necrosis y también pues ocasionan lesiones en la raíz, ¿no? Lo que provoca igual entrada de microorganismos, entrada de hongos y al final pues tenemos una planta afectada. Y bueno, ¿cómo podemos controlar? Tenemos un control cultural, que una de las opciones pues es eliminar las plantas afectadas, el biológico, igual Beauveria y Metarrhizium, y un químico podemos usar un acetamiprid. Siguiente. Y bueno, aquí también tenemos la arañita roja comúnmente, que es un ácaro, ¿no? Pues es endémica de algunas zonas cafetaleras de Colombia. Y si hay colombianos aquí, pues yo quiero que me confirmen si esta plaga, pues sí es de mucho impacto económico en la caficultura, así que ahí los leemos en los comentarios. Y bueno, ¿qué hace este ácaro? Se alimenta del haz de la hoja
Y lo que pasa es, lo que ven aquí en la imagen de la derecha, es que las hojas pierden brillo, ¿no? Ahí se tornan de este tipo de color. Entonces, que al ocasionar esto, pues tenemos unas plantas que van a hacer menos fotosíntesis por el hecho, ¿no? Del color que tienen. Entonces, si reducimos la fotosíntesis, entonces también vamos al final, eso va a repercutir en la producción de la planta, porque no vamos a tener ese crecimiento, no vamos a tener esa vigorosidad de las plantas. Bueno, algunos de los controles para este ácaro es un manejo adecuado de la sombra, ¿no? ¿Por qué manejo adecuado de la sombra? Porque esta arañita o este ácaro se da mucho en la época seca, ¿no? Por ejemplo, eventos del niño, cuando tenemos épocas muy secas, entonces tenemos un alto rebrote de este tipo de esta plaga. Y bueno, el tema de biológico, podemos usar un neocilos y el químico un espermicida. Siguiente. Y ahora vamos a ver las enfermedades más importantes en el cultivo de café. Bueno, aquí tenemos las enfermedades más que todo, tenemos muchas enfermedades de la hoja o son como las más importantes, ¿no? Las que afectan el tejido vegetal. Y también es muy importante, ¿no? Conocer que las enfermedades tienen condiciones climáticas específicas, al igual que las plagas, ¿no? Cada plaga pues se adapta a una zona específica de clima donde tienen condiciones como temperaturas, humedad relativa, lluvias o vientos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunas de las enfermedades. Igual quiero que en el chat pues me digan cuáles son las enfermedades en su país o en su región que más problema tienen en el tema de café. Y también pues ahí mencionan la zona cafetalera o el país. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí esto igual se hizo una recopilación de las plagas, ¿no? Igual aquí tenemos algunas fuentes que han reportado estas plagas y algunos de los países, ¿no? Donde está, pues, la roya, ¿no? Emileia bastardix, pues está en casi todos los países todos los países productores, ¿no? Y luego aquí tenemos otro tipo, estos son el agente causal de cada enfermedad. Esta es la roya. Y tenemos también ojo de gallo, tenemos mancha bacteriana, tenemos antracnosis y pues vamos a hablar un poco de cuál es el control que podemos seguir. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos el mal de Tayuelo, ¿no? Que esto es una enfermedad que ataca en estado, pues cuando tenemos las plantas en el vivero. Ven que esto aquí en Honduras se conoce como fosforito, no sé en sus regiones cómo lo conozcan, pero aquí en este estado se conoce como fosforito, ¿no? Es cuando tenemos el vivero, el semillero y pues la planta recién empieza a emerger. Y bueno, ¿qué es lo que ocasiona? Pues ven aquí esta mancha en el tallo, ¿no? Que es como necrosis, entonces pues vamos a tener ahí una afectación, ¿no? También tenemos el ojo de gallo, ¿no? Entonces ven que la forma de la mancha, entonces es como redonda y ahí lo que afecta es el tejido vegetal y a veces también afecta a los frutos, entonces lo podemos tener presente en las hojas y en los frutos. Y bueno, tenemos la antracnosis, que pues es ocasionada por Coledotrium y pues son manchas irregulares en los bordes. Entonces ven que la antracnosis se va a presentar más en los bordes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la mancha de hierro, que también esta afecta en plantaciones sin sombra, ¿no? Entonces, por eso ven que el tema de sombra o el tema de integrar cultivos de sombra u otros cultivos, pues también nos va a ayudar a evitar ese tipo de algunas enfermedades. Entonces, por eso ven que va relacionado con el tema de agricultura regenerativa, con el tema de captura de carbono. Entonces, es muy importante poder, todas esas prácticas que vimos anteriormente, poderlas pues aplicarlas a nuestra finca, ¿no? Y ver cuál es la función. Y bueno, por aquí tenemos otra, que es quema o derrite, ¿no? Que más que todo en zonas altas, con unas temperaturas muy bajas, porque este tipo de enfermedad, pues se presenta en los ápices, no en los brotes más tiernos, ¿no? Porque el viento y la humedad alta hace
que esto se vea como el tejido quemado. Y aquí tenemos también el mal de hilachas, ¿no? Que pues en plantaciones como descuidadas o plantaciones más que todo como que han tenido un abandono por ya sea porque no se atendió o porque simplemente se dejó, entonces vamos a ver este tipo de problemas. Y también se da por el tema de ventilación, ¿no? A veces tenemos como que no se hizo un manejo de tejidos, entonces vamos a tener pues esa poca ventilación y esa poca entrada de luz, entonces también es importante tener un balance en ese tema. Siguiente. Y bueno, aquí vamos a ver algunos de los controles, perdón, aquí tenemos otras enfermedades más. Tenemos la mancha mantecosa, que es ocasionada por una bacteria. También tenemos el tizón bacteriano, que las manchas de este, pues se pueden como definir que son por tizón bacteriano, porque es una mancha acuosa, ¿no? Como que están empapadas de agua y bueno, y también produce una necrosis como se ve en las. Y la roya, pues es la enfermedad de mayor impacto económico, que muchas variedades que en su momento eran tolerantes, pues ahora ya son susceptibles a la roya, ¿no? Por las diferentes razas que se han ido registrando en temas de roya. Siguiente. Y bueno, aquí están las enfermedades que vimos en las fotos anteriores y algunos de los controles que hay para cada enfermedad. Tenemos el ojo de gallo, podemos hacer un control cultural, ¿no? Pues haciendo un manejo de tejido, regulando la sombra, también un control biológico, aplicación de tricoderma o un control químico, ¿no? Y ahí pues hay diferentes opciones que se pueden usar. Esto según el ICAFE. Y bueno, luego tenemos la mancha de hierro, un manejo de la sombra, ¿no? Porque ahí pues nos mencionaba que el tema de la sombra era, si no había una sombra adecuada era donde presentábamos este tipo de enfermedad. El mal de Tayuelo, el control cultural es la luz solar directa. Por ejemplo, en algunos lugares si tiene invernadero, ¿no? Eso permite también hacer un control porque tenemos una luz indirecta, ¿no? También eso permite a tener quizás no tan efectivo como la luz solar directa que va a llegar al tallo del fosforito, pero sí también ayuda esa luz indirecta que tenemos en los invernaderos o esa temperatura. Y bueno, el control biológico y control químico, ¿no? Ahí tenemos diferentes opciones para poder controlar estas plagas. También tenemos la antragnosis, ¿no? Ven que en algunas de las enfermedades sí, el tema de la nutrición que yo les he hablado, ¿no? Durante la presentación, la importancia que tiene la nutrición, ¿no? Para tener plantas pues más tolerantes al ataque, ¿no? O sea, que sí puedan presentar plagas o enfermedades, pero que la incidencia pues no sea tan grave, que al final no tengamos pérdidas económicas. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos la quema o el derrite y podemos usar uso de barreras rompevientos porque ven, estaba más que todo en zonas altas, zonas frías, entonces si tenemos una barrera de rompevientos, esos vientos que son vientos fríos, entonces vamos a poder reducir pues esta incidencia en ese tema. Luego tenemos también el mal de hilachas, el que también está relacionado con el control de tejidos, la regulación de eso. La mancha mantecosa, esa se da también cuando tenemos esas densidades muy altas, ¿no? Que tenemos, pues no hay espacio para que la planta pueda respirar, entonces sí tenemos que tener en cuenta el manejo de la densidad y esto va muy relacionado con la variedad de café que yo esté sembrando, ¿no? Porque no todas debido a la estructura de la planta, pues no todas van a tener la misma densidad, entonces eso es muy importante. Y bueno, el tema de tizón bacteriano, pues es importante el uso de semillas certificadas, ¿no? Al momento de hacer el vivero, porque esto nos va a permitir, pues, tener no vamos a presentar ese tipo de enfermedad en vivero. Y también el tema de barreras rompevidrio. Siguiente. Y bueno, aquí yo les quise traer unas imágenes. Esta es una finca real, es una finca en Costa Rica. Es ahí por el lado del volcán Poás.
Entonces, esta finca pues ha empezado a implementar prácticas de agricultura regenerativa y que al final todas estas prácticas nos ayudan, ¿no? A este tipo de controles de plagas y enfermedades, a tener esa nutrición del suelo, a tener plantas pues que sean como más tolerantes, ¿no? Que estén fuertes y que pues no sean atacadas tan fácilmente por las enfermedades o que el daño pues no sea tan grave. Aquí lo que tenemos son coberturas vivas, pero ya coberturas, en este caso, coberturas vivas intencionales, es decir, estas plantas que ustedes ven aquí fueron plantadas, o sea, y cada una con propósito. Tenemos ahí algunas que lo que era para mejorar la estructura del suelo, ¿no? Como el nabo, por ahí tenemos nabo, y otras que atraían diferentes polinizadores. Los polinizadores no tanto para el café, porque el café es, bueno, en este caso el arábica es autógamo, pero sí para generar esa biodiversidad, ¿no? Que al final es uno de los enfoques de la agricultura regenerativa, generar esa biodiversidad, generar esa materia orgánica, porque esto en un momento pues es cortado, ¿no? Con un tipo de maquinaria y es incorporado al suelo. Entonces al final pues estamos cubriendo el suelo y también estamos incorporando materia orgánica. Y esto también funciona como un reservorio de agua. O sea, estas plantas que ustedes ven aquí no están ahí de adorno, sino que funcionan como un reservorio. Entonces, ¿qué significa? El cambio climático, ahora ya no tenemos como una estación definida, por ejemplo, vamos a decir, en mayo empiezan las lluvias, en el caso de aquí, no, ahora ya puede ser que llueva un poquito en mayo, pero luego pase como un mes seco, entonces ya no sabemos a exactitud cómo va a estar el tema del clima. Entonces, estas plantas, si hay una época muy larga en temas de que está seco, entonces no va a tener un reservorio de agua que al final va a irla liberando poco a poco y pues la va a aprovechar la planta de café. Y en época lluviosa, es decir, que nos venga un temporal muy fuerte, donde tengamos que pues no sé, que haya demasiado, entonces obviamente la planta se va a estresar, pero esto también nos permite para que esa agua se pueda infiltrar, y también, ¿no? Para que no haya esa lixiviación o esa erosión por agua, ¿no? Entonces, todo, ven que tiene muchos beneficios este tipo de prácticas. Siguiente. Y bueno, aquí son algo otras prácticas relacionadas a la conservación del suelo. Ven que aquí tenemos terraza en la segunda imagen, que también son pues para evitar la erosión, ¿no? Y bueno, por aquí tenemos otra, ¿no? Que es el tema de uso de, en este caso es un compost que se hace de la misma pulpa y que al final es incorporado. Yo sé que en muchas fincas pues es más difícil no poder reincorporar el tema de residuos orgánicos por la topografía, por la distancia que está. Entonces, pero lo que les es posible hacerlo, sí es importante, pues, poder ir implementando todo este tipo de prácticas para llegar a una agricultura regenerativa. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Yo ahí he visto muchos comentarios de cuáles son las enfermedades principales en Colombia, en Honduras. Por ahí vi algunos comentarios, entonces igual aquí hay un momento para preguntas y ahí el ingeniero Julio nos va a ayudar si hay alguna pregunta. Y muchas gracias. Bueno, Rosy, tremenda clase. Tenemos varias preguntas. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Algunas de las preguntas que nos hacen, bueno, creo que usted hizo una consulta, que cuáles eran las plagas e enfermedades de mayor importancia económica, pues nos hacen varios comentarios por acá. Nosotros le decimos eh, ojo de gallo y algunos allá, creo que en Costa Rica le dicen ojo de pollo. Me llamó la atención el nombre, ¿no? Pero igual está dentro de un ojo de un ave. Sí, Ant- sí, por eso, bueno, yo también lanzaba la pregunta porque sé que aquí tenemos pues y de diferentes países y sé que hay algunos nombres de enfermedades que nosotros las conocemos de una forma, pero pues en sus países es la misma enfermedad, pero se conoce coloquialmente de otro nombre. Entonces también por eso para nosotros pues saber cómo se conoce y ya más adelante tener esos diferentes nombres de decir, ah, ok, esta hoja de gallo, pero sí es. Así es, ¿verdad? Entonces, importante lo que nos menciona la ingeniera
Rosy, ¿verdad? Entonces, tenemos también varios saludos, muchos jóvenes mandando saludos diciendo que la importancia de la clase, que qué buena clase. Listo. Para todo propósito, muchachos, recuerden, ¿verdad? Que pueden escribirnos también al 3168-5203. Los nombres comunes pasan, ¿no? De un lugar a otro, pero los nombres científicos son los que permanecen. En el caso de los gallos, la micena citricolor. Entonces, esa ni aquí ni en China va a cambiar. Se puede llamar ojo de gallo, ojo de pollo, como ustedes quieran, pero el nombre científico no, porque ya son nombres que están establecidos científicamente para que no cambien. Tenemos una pregunta que nos hacen, ingeniera, desde Facebook y me llama mucho la atención porque Benjamín Cap dice, buenas noches, tiene problemas con una chinche en el café, pero también nos hace un comentario donde dice que directamente afecta las bandolas de la planta, provoca la fumagina y luego hormigas en algún control para ellas. Entonces, yo creo que él tiene varios problemas ahí en uno, ¿no? Una de las simbiosis que hay entre la cochinilla. Ajá. Si quiere, amplía un poco acerca de. Sí, bueno, en este caso, según lo que menciona la pregunta y lo que dice el ingeniero, es que aquí tenemos pues esa combinación, ¿no? De diferentes problemas. Lo primero que se tendría que identificar, ¿no? Es pues qué tipo de chinche. Sé que hay una que puede afectar el café, pero entonces habría que identificar qué tipo, qué chinche es, cuál es la severidad que tiene en su finca, ¿no? Y ver qué control se aplica. Porque no le podemos decir qué chinche es. Por ejemplo, tenemos una que le dicen la chinche de la chamusquina, ¿no? Que ocasiona algunos tipos de problemas. Entonces tenemos que primero identificar, ¿no? Cuál es el problema en sí para saber qué atacar, porque no podemos aplicar un producto pensando que tenemos que controlar la chinche y a lo mejor es otro factor el que tenemos que controlar. Entonces sí es importante primero identificar bien cuál es la plaga para luego hacer una recomendación de aplicación. Bueno, excelente. También nos hacen una pregunta por acá sobre el problema del mal rosado, que qué tipo de prácticas podrían hacer sin tener que hacer aplicaciones de productos químicos. Bueno, en Honduras creo que es muy poco lo que se maneja sobre el mal rosado, pero pues como es una especie de hongo, entonces tienen que manejar un tema de ventilación, manejo de tejidos. Los cobres funcionan muy bien también para este tipo de enfermedades, ¿verdad? Bueno, muchachos, hemos llegado a la hora, lastimosamente, son las 7:07, ¿verdad? Es necesario que anoten. Mañana se les va a estar enviando un resumen de lo que vieron el día de hoy, así que estemos pendientes, estudien. El día de mañana vamos a una clase específica sobre lo que es la broca del café. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que Jóvenes Caficultores es para ustedes. Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes en la Caficultura de Nestlé y es ejecutado por la Fundación Co-Ondu Café. Pasen una feliz noche, los esperamos mañana a la misma hora y por los mismos canales. La clase de mañana va a estar buenísima, ¿verdad, ingeniera Rosy? Lo dejo con sus alumnos para que se despida de ellos. Bueno, muchas gracias por la atención del día de hoy. Espero pues hayan pues aprendido algo. Y no se olviden llenar su asistencia, ¿no? Ya que pues esa es una de las formas que nos permite a nosotros pues tener y es asegurar que ustedes estuvieron en la clase y pues luego puedan recibir su certificado. Y también recordarles a las personas que por alguna razón no les llegó el certificado, vamos a ir atendiendo esas consultas paulatinamente. Y bueno, a los que también hoy hicieron consultas y por temas de tiempo no se pudo atender, también a los números de los administradores de cada grupo, ustedes pueden hacer las consultas o al número que aparece en pantalla. Entonces ahí les vamos a ir atendiendo, pues poco a poco, ténganos un poquito de paciencia, pero sí les vamos a atender. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos mañana con una clase extraordinaria. Así que saludos, nos vemos mañana.